Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ingeniero. Sí se escucha. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, iniciemos nuestras clases de hoy día jueves en nuestro curso de Concreto Reforzado 2. Riveros, un favor, ¿dónde nos quedamos el día martes? Si no me equivoco, ya hemos terminado, ingeniero, la parte de muros con contrafuertes. ¿Habíamos diseñado todo? Me parece que faltaba, habíamos diseñado el refuerzo por flexión y por corte, pero me parece que faltaba el diseño del refuerzo horizontal del contrafuerte. Sí, me parece que faltaba eso. Sí, solo eso creo que falta, ingeniero. Ya. Entonces, a ver, recapitulemos un poquito. Habíamos diseñado un muro con contrafuertes, como el que ustedes están viendo en pantalla. Y habíamos dicho que la necesidad de colocar los contrafuertes normalmente surge después de haber verificado el equilibrio, y cuando uno calcula los esfuerzos en la pantalla, se puede dar cuenta que esos esfuerzos son muy grandes y que necesitaría ensanchar, por ejemplo, más todavía la pantalla para poder controlar esos momentos flectores. En ese momento, uno puede decidir colocar estos elementos denominados contrafuertes para cambiar el sistema de apoyo de la pantalla y consecuentemente del talón normalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos contrafuertes? Normalmente de sección variable, como se está viendo allí. Y esos contrafuertes entonces se convierten en lo que se conoce como vigas de gran peralte, ¿no? Una viga de gran peralte es aquella en que la altura de la sección
entre la luz de la viga está entre 1 y 1.5, que ese es el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tenemos de peralte aquí en la base del contrafuerte? Todo esto es 3,40 metros. 3,40 metros. Y esta altura es 6,50 metros. Entonces, si hacemos la división, la altura entre el peralte en la base, es más o menos 2, ¿no? Poquito menos de 2 todavía. Entonces, estamos frente a una viga de gran peralte. Bien, entonces, con la inclusión de estos contrafuertes, nosotros cambiamos el sistema de apoyo tanto de la pantalla como del talón y calculamos el refuerzo en función de ese nuevo sistema de apoyos. Y eso es lo que hemos hecho en la clase anterior y habíamos obtenido el refuerzo correspondiente. Bien, después habíamos calculado el refuerzo en flexión para el contrafuerte. ¿Cómo habíamos calculado eso? Voy a dibujar el muro en planta. Teníamos la distribución de los contrafuertes. Ya habíamos dicho que al igual como lo hacíamos o lo hacemos para determinar la carga de una viga en un edificio, igual aquí. Nosotros establecíamos lo que se conoce como las áreas tributarias y teníamos un ancho tributario para cada contrafuerte. Este ancho tributario era de 3 metros. Entonces, toda la carga, todo el empuje activo en este ancho de 3 metros iba a ser tomado por este contrafuerte que trabaja en volado, como pueden ustedes ver. Entonces nosotros calculamos, habíamos puesto el empuje de la sobrecarga, el empuje del suelo, habíamos calculado sus resultantes y habíamos tomado momentos con respecto a la base del contrafuerte. Y habíamos obtenido un momento de servicio, el cual lo habíamos multiplicado por el factor de carga y de esa manera obteníamos el momento último con el cual había que diseñar. Bien, entonces como esta sección, vuelvo a repetir, es una sección de gran peralte, nosotros teníamos una sección en T. Así. Entonces, cuando se tiene vigas de gran peralte, lo que se tiene que hacer es determinar el centroide del refuerzo en tracción y el centroide del bloque de compresiones. Como esta es una viga T, normalmente el eje neutro va a estar en el ala, ¿no? En el ala. Entonces, algo rápido, podemos considerar que la resultante de las fuerzas en compresión está en el centroide del ala, y de esa manera podríamos determinar esta dimensión que la podemos llamar D. Entonces, el momento va a ser tomado por un par. Entonces, el momento de ese par es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, nosotros tenemos el momento, tenemos la distancia, que acá la acabamos de determinar, y podemos calcular la fuerza. Esa es la fuerza que actúa
en el refuerzo de tracción. Y esa fuerza es igual al área de acero por el esfuerzo de fluencia. De ahí podríamos despejar el área de acero y por lo tanto calcular el refuerzo necesario que debíamos de colocar en ese contrafuerte. Además, había que darse cuenta que como esto es una sección variable, el refuerzo en tracción tiene una inclinación. Nosotros podemos calcular ese ángulo y determinar la componente. Aquí, a ver, aquí yo tengo la tracción, pero esa tracción la voy a descomponer en una componente vertical y en una componente horizontal. Entonces, esta es la componente vertical, la que va a generar el par resistente. ¿Ya? No se olviden eso. Además, hay una componente horizontal que se opone al cortante, porque también hay que verificar el cortante en este contrafuerte. Y de acuerdo a las directivas que existen para lo que es el cortante en vigas de gran peralte, dicen que este se debe evaluar a una distancia del apoyo igual a 0.15 H. En esa sección, ahí evaluamos el cortante. Y como lo hemos podido ver en la clase anterior, la sección sí es capaz de tomar el cortante actuante. Por lo tanto, hasta allí ya tenemos el diseño por flexión y el diseño por corte en el contrafuerte. Pero ¿qué sucede? Ahora pasamos ya a la parte final del diseño de este contrafuerte. Yo voy a dibujar aquí, sobreponer aquí está el espesor de la pantalla. Por aquí está la punta y aquí está el talón. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos las fuerzas de empuje. ¿Y qué es lo que podría pasar? Ahora aquí me voy a la planta, ¿ya? Entonces las fuerzas de empuje están por aquí. El empuje activo. Lo que podría pasar es de que la pantalla se podría desgarrar respecto del contrafuerte. Entonces la pantalla podría terminar saliéndose del contrafuerte. Por eso es necesario colocar aquí un refuerzo. Un refuerzo que tendría esa forma y cuyo objetivo es evitar que la pantalla se separe respecto del contrafuerte. Entonces, lo que tengo que preguntarme ahora es, ¿cuánto es ese refuerzo? ¿Cómo lo puedo calcular? Entonces, eso se calcula de la siguiente manera. Yo tengo el empuje de la sobrecarga y tengo el empuje del suelo. Entonces, yo voy a tomar una franja de pantalla unitaria de 1 metro de altura. Y voy a calcular
la fuerza que hay sobre esa franja de altura unitaria. Entonces, para eso, toda esta carga va a actuar sobre esta franja de valor unitario. Entonces, ¿cuánto es esa franja? Perdón, ¿cuánto es esa carga? Nosotros habíamos visto que esta presión era 3.79, si no me equivoco. La presión del suelo. Y la presión de la sobrecarga era 1.5, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, entonces ahora yo tengo que calcular este valor. Lo puedo hacer por triángulos semejantes. Entonces yo puedo decir que 3.79 es a 6,50 metros. ¿Cuánto será la presión? 1 metro menos, es decir, a 5,50. ¿Cuánto es X? 5.5 por 3.79 entre 6.5. 3.21. 3.21. Sí, ingeniero, 3.21. Entonces ahora vamos a calcular la resultante. Y vamos a decir la 3.79 más 3.21 entre 2. $3.5. Ya, 3.5 por 1 metro. Y la profundidad de esto es 3 metros, porque 3 metros es el ancho tributario. Entonces, ¿cuánto es? 10.5. 10.5. 10.5. 10.5. 10.5 toneladas. Y ahora falta de este rectángulo, que sería 1.5 por 1, 1.5 y por 3, 4.5. ¿Cuánto es la suma? 15. 15. 15 toneladas. 15. Entonces, esas 15 toneladas, pero están a nivel de servicio. Entonces, esto hay que multiplicarlo por 1.7. ¿Cuánto es? 25.5. 25 puntos. 25.5. Entonces, esa fuerza tiene que ser tomada por este refuerzo. Entonces, eso lo vamos a igualar a Φ por área de acero por Fi. Despejen área de acero. Y el Φ es 0.9, ¿no? ¿Cuánto es el área de acero? Sabiendo que el esfuerzo de fluencia es 4.2 toneladas por centímetro cuadrado. ¿Hicieron la división? $6.75. 6.75. 6.746. 6.75 centímetros cuadrados. 6.75 centímetros cuadrados. Entonces, esos 6.75 centímetros es para una franja de 1 metro, es decir, 100 centímetros. Entonces, ahora yo voy a asumir que voy a colocar ese refuerzo en forma de U, por lo tanto, esa U tiene 2 ramas. Entonces, voy a asumir que el diámetro de ese refuerzo es 3/8. El área transversal de 3/8 es 0.71. Por 2 es 1.42. Entonces, si pongo ese detalle de barra
3/8, que significa un diámetro de 1.42, ¿cada cuánto lo tendré que poner? Entonces, ¿cuánto es X? 142 entre 6.75. 21.04. Entonces, 20, ¿no? 20. Entonces, voy a poner 2 phi de 3/8 a 0.20. Ese va a ser mi refuerzo horizontal para que la pantalla no se desgarre respecto del contrafuerte. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, de acuerdo. Ya. ¿Qué más podría pasar aquí? Podría pasar que también el talón, como encima del talón hay toda una altura de suelo, el talón termine desgarrándose respecto también del contrafuerte, es decir, que el talón termine saliéndose del contrafuerte. Entonces, para eso se necesita un refuerzo vertical que controle esa posibilidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dividiendo el talón en franjas también, en franjas de valor unitario. Entonces, ahí está el talón. Entonces lo vamos a dividir en franjas de 1 metro. Y vamos a tomar esta franja, ¿ya? Esta de aquí. Entonces, sobre esta franja, ¿quiénes actúan? Acuérdense que por aquí adelante está la punta y tenemos las presiones en el suelo. Pues las presiones en el suelo solamente llegan hasta aquí, no llegan a esta franja que yo he tomado. Entonces, sobre esta franja está toda la altura del suelo y además de la sobrecarga. Entonces, vamos a calcular la fuerza de desgarre que habría en esta franja de talón. Entonces, esa resultante. Entonces, esta resultante sería lo siguiente. El peso específico del suelo por la altura, que sería 1.75 por 6.5. 11.38. Ya, pero esto tiene un ancho tributario de 3, entonces ese numerito por 3. 34.13. Ya, esto es 24.13. 34, ingeniero. 34 puntos. 34.13. Ese es el peso del suelo. Y en lo que corresponde a la sobrecarga es 1.5 por 1 y por 3. Sería 4.5. ¿Cuánto es la suma? 38.63. Esto está en condición de servicio, hay que multiplicarlo por 1.7. ¿Cuánto es eso? 65.67. 65.67. Ya, entonces esa es la fuerza de desgarre que tiene que ser tomada por un refuerzo vertical que también tiene 2 ramas. 2 ramas. Entonces, vamos a asumir
que ese refuerzo es de media. Entonces, decimos 6.67 es un refuerzo necesario para toda una franja de 100 centímetros de ancho. Entonces, si yo tomo un refuerzo de media, es 1.27 por 2 ramas, 2.54. ¿Cada cuánto debo colocar? ¿Cuánto sale Pero, aquí? ¿Ah? ese era el momento, si no me equivoco, ingeniero, 65.67. ¿Cómo el momento? Ah, no, está bien, tienes razón. No es el Sí, momento, es la fuerza. sí, perdón, la fuerza, sí. 65.67, estoy apurado. Es igual a phi por A sub S vertical y por FI. Entonces, ¿cuánto vale el área de acero vertical? 17.37. Ahora sí, 17.37. Entonces, esa cantidad de refuerzo es para 100 centímetros. Entonces, 2 barras de media. ¿Cada cuánto? 14.62. 14.62. Podemos poner a 15, pues ya. Entonces podríamos poner 2 phi de media a 0.15. Y ese sería el refuerzo vertical que iría así, ¿no? Aquí en el contrafuerte. Entonces al final, diseñados todos los elementos, todas las componentes estructurales de nuestro muro de contención, tenemos que hacer un detallado e incluirlo en un plano, ¿no? Entonces al final, ahí está. Ahí podemos ver el refuerzo en el contrafuerte. Este refuerzo correspondería al refuerzo en flexión para controlar el momento flector. Este refuerzo en forma de U es para controlar el desgarre de la pantalla respecto del contrafuerte. Y estos que ven ahí, estos puntitos, es el refuerzo vertical, que es para controlar el desgarre del talón respecto del contrafuerte. Y ese es el refuerzo que debe tener un contrafuerte, ¿no? Entonces, si queremos ver, eso es en planta, si queremos verlo en elevación, ahí lo tiene. Y esa es la forma de diseñar un muro con contrafuertes. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ok. Entonces ahora pasamos a ver lo que es el diseño de muros estructurales de concreto armado, o también denominados muros de corte, o también en el Perú se les denomina placas. En zonas de alto peligro sísmico, como son el Perú, como lo es el Perú,
la estructuración de los edificios normalmente se hace incluyendo la presencia de estos elementos denominados muros o placas. ¿Cuál es el propósito? Como ustedes pueden ver, los muros o placas son en realidad columnas alargadas, ¿no? Bastante alargadas. Entonces, eso quiere decir que alrededor de este eje tenemos una inercia muy grande, ¿no? Alrededor de este eje vertical tenemos una inercia muy grande. Y eso, a su vez, le confiere a este elemento estructural una rigidez lateral bastante grande. Entonces, ustedes en su curso de Ingeniería Sismorresistente han podido seguramente ver que los daños como producto de los eventos sísmicos son proporcionales al desplazamiento relativo de entrepiso. Es decir, que si yo tengo un entrepiso, lo estoy dibujando en elevación, como el que ustedes ven allí, el sismo genera un desplazamiento de entrepiso. Este delta. Entonces, en la medida que este delta sea más grande, los daños en el edificio van a ser mayores. Por lo tanto, todas las normas de diseño sismorresistente del mundo están abocadas a controlar ese desplazamiento. Y la única forma de controlar ese desplazamiento es aumentando la rigidez lateral del edificio. Y para aumentar la rigidez lateral de un edificio, tengo que colocar elementos rígidos como este señor que ustedes están viendo en la pantalla, que se denomina placa. Entonces, como ustedes saben también que los edificios en donde los muros se comportan como diafragmas rígidos, el cortante sísmico se distribuye en proporción a la rigidez de los elementos. Entonces, si yo en una estructuración tengo una planta en la que tengo, por ejemplo, muros estructurales, y además por allí tengo algunas columnas, ¿no? Que generan pórticos. Entonces, si el sismo viene en esta dirección, entonces yo les diría que el 98% de ese cortante se va a ir a los muros. Y casi nada se va a ir a los pórticos. O un porcentaje muy pequeño. Entonces, al final, sobre los... aquí estoy dibujando en elevación una planta, una placa, va a estar sujeta a grandes fuerzas laterales en todos sus pisos. Y eso que va a dar como consecuencia que en la base de la placa se van a generar grandes momentos flectores y grandes fuerzas cortantes, ¿no? Entonces, esa es una característica de las placas, de los muros, en zonas de alto o moderado peligro sísmico. Son elementos estructurales que tienen grandes momentos en la base, y no solamente grandes momentos, sino también grandes fuerzas cortantes. Entonces, la placa, además, como es un elemento vertical, también está sujeta a cargas axiales. Bien, entonces esas son las fuerzas a las cuales está sometida una placa. Entonces ustedes saben que cuando en un elemento existe momento flector
y carga axial, hay una dependencia entre ambos esfuerzos, lo cual origina que para el diseño de este elemento se confeccione un gráfico que se conoce como diagrama de interacción. ¿Por qué? Porque existe pues justamente una interacción entre la carga axial y el momento flector. Entonces, uno de los diseños que debe practicarse a una placa es el diseño por flexocompresión. El otro diseño es por cortante y el tercer diseño es por deslizamiento. Entonces veamos primero la flexocompresión. Entonces cuando se tiene flexocompresión, la herramienta de diseño, ya saben ustedes, es el diagrama de interacción. Y para construir un diagrama de interacción, en primer lugar, debo de plantear una distribución del refuerzo. Al igual que en la columna, planteaban una distribución del refuerzo y con esa distribución del refuerzo graficaban o construían el diagrama de interacción para que posteriormente verifiquen si las demandas de resistencia se ubican dentro de dicho diagrama, ¿no? Si las demandas están dentro de dicho diagrama, la cantidad de refuerzo propuesta es la apropiada. Si no, hay que seguir iterando. Entonces, hace un momento yo les había indicado que los momentos que actúan en una placa son muy, muy grandes y para hacer eficiente esta placa a la flexión, hacerla eficiente a la resistencia en flexión, lo lógico es concentrar la mayor cantidad del refuerzo justamente en sus extremos, con la finalidad de crear un brazo de palanca pues mucho más extenso, ¿no? Acuérdense que el momento es igual a fuerza por distancia. Entonces, entre yo tenga una mayor distancia, tengo una mayor capacidad de momento. Entonces, eso es lo que se quiere hacer cuando se concentra en los extremos grandes cantidades o grandes porciones del refuerzo total de la placa. Esa es la razón. ¿Ok? Pero además, si yo veo el diagrama de deformación de una placa, voy a ver que en la zona de compresión, acuérdense pues que nosotros diseñamos sísmicamente a los edificios con fuerzas menores a las que trae el sismo de diseño. Por lo tanto, en esta placa, el refuerzo va a fluir. Y la idea es que la falla en una placa sea pues justamente por flexión, pero por una flexión dúctil. ¿Y cómo es una falla por flexión dúctil? Es aquella en la que primero fluye el acero, ¿no? Y después, mucho después, el concreto ubicado en la zona de compresión llega a su deformación de rotura. Entonces, ¿cómo podemos lograr que la deformación de rotura del concreto en compresión aumente? Les pregunto. ¿Es posible hacer eso? Aumentar la capacidad de deformación del concreto, ¿es posible? No. Dándole de utilidad, o sea, a todo el elemento. Sí, pero ¿cómo, pues?
igual sería disminuyendo la cuantía, igual que en vigas. No, no, o sea, El ahorita estoy confinamiento. diciéndoles solamente de la compresión en el concreto. ¿Cómo puedo aumentar la capacidad de deformación en el concreto comprimido? Confinándolo, pues. Eso lo hemos visto cuando se vio flexocompresión en viga, en columnas, perdón. Sí, Por ingeniero. eso es que en la zona de compresión, todo este esfuerzo está estrechamente confinado, con estribos ubicados a corto espaciamiento. Eso es para darle gran capacidad de deformación inelástica al concreto en compresión, ¿no? Porque si yo no le pongo este refuerzo, ¿qué es lo que va a pasar con este concreto? Cuando llegue a su deformación de fluencia, explota. ¿Y qué pasa si el concreto de una placa explota? Se acabó la placa. Ya no hay más trabajo de placa. Entonces, la única forma de hacerlo es confinándolo. Por eso es que las placas tienen esas características. Tienen refuerzo abundante en los extremos y ese refuerzo está estrechamente confinado a través de, ya sea de estribos o de lo que se conoce como grapas. También unas grapas, ¿no? Son las que están viendo por aquí. Adicionalmente a ese refuerzo, también se coloca refuerzo en el alma. Ahí está. Este es el alma de la placa. Y se coloca un refuerzo en el alma cuya finalidad es controlar las fuerzas cortantes. Si yo tengo aquí una placa que está sujeta a cargas laterales y yo tomo un elemento diferencial aquí en el alma de la placa, ¿a qué fuerzas va a estar sujeto a ese elemento? A unas fuerzas cortantes, como la que ustedes están viendo allí. Y además seguramente a unas fuerzas verticales, consecuencia de la flexión. Entonces, si yo quiero encontrar el estado de tensiones principal, voy a llegar a esto. ¿No? Esta es la característica de un estado principal de esfuerzo. No hay fuerzas tangenciales, todas son fuerzas normales. Entonces lo que veo es, y esto se produce a un ángulo de inclinación de 45 grados generalmente. Entonces tengo en una dirección compresiones, no hay problema, el concreto resiste bien las compresiones, pero en la otra dirección perpendicular tengo tracciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a generar una fisura. Entonces, en la placa se va a generar una fisura más o menos a 45 grados. Entonces, ¿cuál es el objetivo del refuerzo en el alma? Es coser esa fisura, esa potencial fisura, tanto a través del refuerzo vertical como a través del refuerzo horizontal. Esa es la razón de ser de este refuerzo de aquí. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, de acuerdo. Ok. Entonces, como me interesa que esta falla, que la placa agote su resistencia fallando por flexión y de manera dúctil, y nunca en corte, porque la falla por corte, como saben ustedes, es frágil. Entonces, se hace un diseño por capacidad. Miren, para que se entienda adecuadamente qué es el diseño por capacidad,
vamos a asumir que tengo que la resistencia de esta placa está representada por esta cadena, que tiene 3 eslabones. Tengo una capacidad resistente de flexión, este otro eslabón, la capacidad de resistencia de axial, y este otro eslabón, la capacidad resistente de cortante. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde quiero que se rompa? ¿Por la flexión, por el axial, por el cortante? Quiero que se rompa por la flexión. ¿No? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Entonces, si quiero que se rompa por la flexión, ¿cómo debe ser la resistencia de los eslabones? ¿La flexión debe ser el eslabón más fuerte o el más débil? ¿El más débil? Débil. Claro, para que No se puede- rompa, ¿no han escuchado ese dicho que dice la cadena se rompe por el eslabón más débil? Justamente, pues es eso. Si yo quiero que se rompa por flexión, el eslabón más débil tiene que ser la flexión. Por lo tanto, los otros eslabones tienen que ser los más fuertes. Entonces, si yo quiero que se rompa por flexión, el eslabón de corte tiene que ser muy fuerte. Entonces, por esa razón es que la ecuación para calcular el cortante con el cual yo tengo que diseñar mi placa es esta. Dice que BU es igual al cortante obtenido del análisis estructural multiplicado por la resistencia a la flexión nominal entre la flexión o la demanda de flexión obtenida por el análisis. Entonces nosotros siempre ponemos una cantidad de refuerzo mayor normalmente, ¿no? Para controlar un momento mayor al que me sale del análisis estructural. Normalmente es así. Además de que acuérdense que cuando yo hago la curva, el diagrama de interacción, hay un diagrama que corresponde a las resistencias nominales y otro diagrama que corresponden a las resistencias confiables. Entonces, lo que da aquí es justamente no la real, sino la nominal, que es más grande todavía, ¿no? Entonces, al final, siempre esta división entre el momento nominal resistente real con el refuerzo colocado y el momento, la demanda de resistencia obtenida del análisis estructural, siempre esta división va a ser mayor a 1. A veces llega a ser 2, incluso a veces llega a ser 3. ¿Por qué? Porque también hay que cumplir con cuantías mínimas para el caso de las placas. Entonces, esta división termina siendo 2, 3, ¿ya? Entonces, yo voy a diseñar con un cortante que es igual al cortante último obtenido del análisis estructural multiplicado por esta división. Entonces, el cortante termina duplicándose o triplicándose. De esa manera, yo puedo asegurar de que la falla va a ser por flexión y no por corte. No sé si me he dejado de entender. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, de esa manera se diseña por corte, chicos. Ya hay que aplicar esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Que primero se diseña por flexión y después por corte. ¿Por qué? Porque primero tengo que obtener el momento nominal resistente en base
a la cantidad de refuerzo que yo he colocado. Entonces, primero tengo que hacer el diseño por flexión, obtener el diagrama de interacción, el nominal y el real. Entonces, lo que yo tengo que colocar aquí arriba es el momento resistente nominal, dividido entre el momento, el momento obtenido del análisis estructural. Y esa división que, como les digo, es siempre mayor que 1, es decir, 2, 3, 4, hay que multiplicarla por el cortante que obtenemos del análisis estructural. Y ese viene a ser el cortante último que hay que satisfacer. Entonces ya tendríamos el diseño por corte y por flexocompresión. ¿Qué diseño, qué chequeo me falta? A ver. Cuando yo tengo mi placa y tengo la cimentación de mi placa. ¿Ok? Es así. Tengo mi placa y tengo la cimentación de mi placa. Pero el proceso constructivo me obliga a que primero yo haga la zapata, construya la zapata, con su refuerzo, como ustedes saben, y yo deje embebido en la zapata el refuerzo de la placa. ¿Listo? Entonces, en una posterior jornada de trabajo, yo vacío la placa. Vacío la placa. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Aquí existe una junta de construcción. Junta de construcción. ¿Qué es una junta de construcción en buen romance? Es una junta que se genera como consecuencia del vaciado de dos concretos de diferente edad. Entonces, cuando yo vacío la placa, estoy vaciándola contra un concreto ya endurecido. ¿Ok? Entonces, la adherencia entre el concreto endurecido y el concreto nuevo no va a ser pues igual que cuando nosotros vaciamos monolíticamente las cosas. Entonces, hacerlo distinto es imposible porque, como digo, son secuencias del proceso constructivo. Esto no tendría nada de malo si es que los muros de contención, los muros de corte, no estarían sujetos a grandes fuerzas laterales que, si no se hace un adecuado tratamiento de esta junta, va a terminar deslizándose la placa respecto del cimiento. A eso se le llama falla de deslizamiento. A la falla de deslizamiento de una placa es cuando la placa se desplaza horizontalmente respecto de la zapata. Entonces hay que impedirlo. Eso no puede pasar, porque como les he indicado hace un momentito, las placas son elementos fundamentales en el comportamiento estructural de un edificio. Entonces, ¿qué se dice? Se dice lo siguiente, que
el cortante en la base, que le podríamos llamar B, el cortante en la base de esta placa, ¿por quién va a ser resistido? A ver, ¿quién me dice? Eso es elemental. Por el acero sería. No. Por una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción, ¿cierto o no? Sí, señor. Fuerza de fricción entre el concreto de la zapata y el concreto del muro. ¿Cierto? Sí, señor. Ok. Entonces, ahora, la fuerza de fricción es igual a mu por n. Entonces, ¿quién es este n? Cuando nosotros estudiábamos nuestro curso de estática y yo superponía un sólido sobre otro, entonces la fuerza de fricción estaba dada por el peso del sólido superior, ¿no? Del sólido superior. Pero en este caso no estamos en un sólido sobre otro. Estos dos sólidos están conectados. ¿Y quién es el elemento conector? Un acero. El acero. El acero vertical. Ese es el elemento conector. Entonces, ese acero tiene una fuerza, pues, resistente, ¿no? Entonces, esa fuerza resistente es justamente el tamaño de n. Entonces, este n en realidad es el área de acero multiplicado por el esfuerzo de fluencia. Si ustedes multiplican estas dos cosas, me da una fuerza. ¿Cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ese sería n. Y el coeficiente de fricción mu sería el coeficiente de fricción entre el concreto endurecido y el concreto nuevo que se va a colocar. Entonces, ¿qué dice la norma peruana de diseño en concreto armado? Dice que ese mu es igual a 1 si uno hace un tratamiento adecuado de la junta. ¿Y cuál es el tratamiento adecuado de la junta? En primer lugar, que esté bien limpia y que esté rugosa. Y que esté rugosa. Si uno hace ese tratamiento, en este caso en el concreto de la parte superior de la zapata, yo tengo que limpiar ese concreto y dejarlo rugoso, es decir, si hago un corte por aquí, que las protuberancias del agregado grueso esté más o menos así. Esto que estoy dibujando aquí es en elevación. ¿Se dan cuenta? Sí, Sí, señor. señor. Ya, entonces así es un adecuado tratamiento de junta. Entonces, si ustedes hacen eso, pueden utilizar un mu igual a 1. Pero si no se hace ningún tratamiento, entonces el mu es igual a 0.6. Entonces, al final, esta fuerza de fricción, y esto tiene que estar multiplicado por el factor phi, ¿no? El factor phi. Entonces, ahora después yo comparo esta fuerza de fricción, que sería lo resistente, con este cortante, que es el actuante. ¿Cuál debería ser mayor?
¿El actuante o el resistente? Resistente. El resistente debería ser mayor. Si el resistente es mayor al actuante, entonces estoy bien. Entonces, de esa manera verifico que mi placa, mi muro, no va a fallar por deslizamiento. Pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si el actuante es mayor al resistente? ¿Qué ¿El acero tendría que empieza a ser? fluir? ¿Perdón? El acero estaría empezando a fluir. No, claro, pero ¿qué medida tendrían que tomar para solucionar ese problema? Aumentar el acero. Refuerzo. Así es. Entonces, pero no voy a aumentarlo pues en toda la altura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone pues unas espigas, ¿no? Solamente, por ejemplo, 1 metro para arriba y bueno, y para abajo lo que es la altura de la zapata, ¿no? Es unas espigas para aumentar el N. A esto los gringos le dicen dowels. Dowels. Entonces se coloca unos dowels para poder generar mayor N, mayor fuerza normal. Y de esa manera yo puedo lograr que lo resistente sea mayor a lo actual. ¿Quiénes participaron? Rivero Escapia y la señorita que... Carcallo. Entonces, esa es la manera de diseñar apropiadamente una placa. Tienen que diseñarla por flexocompresión, que ya saben ustedes muy bien diseñar por flexocompresión. Además, hay que diseñarla por corte, y el cortante para el cual tienen que diseñar la placa no se obtiene o no se define con el cortante que han obtenido del análisis estructural. No, 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 con ese no. Ustedes tienen que hacer primero el diseño por flexión, obtener el momento nominal resistente de la placa en flexocompresión y dividir ese momento nominal entre el momento que han obtenido del análisis. Ese número les va a salir 2, 3, 4. Y ese numerito lo tienen que multiplicar por el cortante también obtenido del análisis estructural. Recién así obtienen el cortante para el cual deben de diseñar la placa. Entonces ese cortante, o sea, si ustedes diseñarían la placa con el cortante que obtienen del análisis estructural, por ejemplo, le sale 20, y no hacen el procedimiento que les estoy indicando, y que lo indica la norma de diseño en concreto armado, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la falla va a ser por corte. Y eso es pues lo que no se quiere. La falla se quiere que sea por flexión, no por corte. Entonces la forma de hacerlo es a través del diseño de capacidad, que es el que les he tratado de explicar a través de la analogía de la cadena. Si yo quiero que se rompa por un eslabón, ese eslabón lo tengo que hacer más débil y los otros más fuertes. Entonces la idea es, si yo quiero que se rompa, que no se rompa por corte, el cortante lo tengo que hacer bien fuerte. Y para eso hay que hacer el procedimiento que les he indicado.
Entonces ya tendría, a ver, no me he olvidado de decirles. Entonces, una vez que yo tenga el B sub U, entonces digo, B sub U es igual a área de acero FI D entre espaciamiento. Entonces yo me doy un espaciamiento, o mejor dicho, me doy un refuerzo y obtengo el espaciamiento, ¿no? Es el espaciamiento que correspondería al refuerzo horizontal de la placa. El refuerzo vertical, sí, más bien me lo proporciona una cuantía mínima. Dice que el refuerzo vertical tiene una cuantía de 0.2025. Entonces, este acero del alma, porque esto es acero del alma, la norma indica que puede ir en una capa o puede ir en dos capas. Dos mallas. ¿Ya? ¿Cuándo uso una malla o cuándo uso dos mallas? Es lo que me deberían preguntar. Entonces dice que cuando el espesor de la placa es 20 o más, el refuerzo en el alma debe ir en dos capas. Por lo tanto, si yo tengo una plaquita de 15 centímetros, entonces ahí sí la puedo poner solamente en una capa, ¿no? El refuerzo del alma. Pero si el espesor de la placa es 20 o más, o sea, 22, 25, 30, 40, ya el refuerzo del alma debe de ir en dos capas. ¿De acuerdo? Entonces, y este refuerzo que estoy calculando aquí, este de aquí, es el refuerzo horizontal. El horizontal. Entonces, cuando tengo una sola malla, hay un solo refuerzo, ¿no? Pero cuando tengo dos, el refuerzo horizontal estará compuesto por dos barras, ¿no? Por eso es que aquí, a ver, aquí ustedes pueden ver en ese detallado, ahí tienen el refuerzo horizontal, dice 2 phi de 3/8 a 10 centímetros. Y el refuerzo vertical, que son los puntitos, 2 phi de 3/8 a 22,5, ¿no? Entonces, el cálculo que acabo de hacer del cortante corresponde al horizontal. ¿De acuerdo? Sí, genial. Otra cosa que me he olvidado de decirles. ¿Ves? Hay cosas que me he olvidado. Entonces, en lo que corresponde a muros estructurales de concreto armado, estos pueden dividirse en lo que son muros cortos y muros esbeltos. ¿Cuánto estoy frente a un muro corto? Cuando la altura total del muro, H, entre la longitud de la placa, esa división es menor o igual a 1. Entonces, por ejemplo, yo tengo
un edificio de 2 pisos, ¿ya? De 2 pisos. Y vamos a suponer que el entrepiso, la altura del entrepiso es 3 metros. Entonces la altura total del muro es 6. Pero tengo que ese muro tiene una longitud de 7. Entonces yo divido la altura entre la longitud del muro, me sale menor que 1. Entonces estaría frente a un muro corto. ¿Cuándo se dice que estamos frente a un muro esbelto? Cuando la división entre h y la longitud del muro es mayor que 1. Entonces, ¿cómo se diseña en flexocompresión un muro corto? Se diseña como lo que hemos visto hace un ratito, como una viga de gran peralte. ¿Por qué? Porque en los muros cortos no se cumple la hipótesis de Navier. ¿Qué dice Navier? Que las secciones planas siguen siendo planas durante la flexión o la flexocompresión. Eso no se cumple en los muros cortos. En los muros cortos existe alabeo. Entonces, ¿cómo se diseña en flexión un muro corto? Como les he dicho hace un ratito. Tengo la sección del muro corto, tengo el centroide del refuerzo en tracción y tengo el centroide del concreto en compresión. Esa distancia, la norma la llama Z. Entonces dice, el momento último es igual a phi fuerza por Z. Pero a su vez la fuerza es igual a área de acero por Fi. Entonces al final, el momento MU es igual a phi por área de acero por Fi y por Z. Que es la ecuación que ustedes pueden ver en la norma E060. Y ahora ustedes me dirán, ¿y cómo calculo Z? Aquí está la ecuación para calcular Z. Eso es cuando se tiene una placa corta. Pero cuando se tiene placa esbelta, que son la gran mayoría, ahí sí la hipótesis de Navier se cumple y diseñamos exactamente igual como lo hacíamos con las vigas, perdón, con las columnas, es decir, construyendo el diagrama de interacción. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ok. ¿Qué otra cosa hay? Ya estas son normativas, ¿no? Estas ya son cosas de la normativa. Dice que cuando yo tengo el momento último en mi placa, y yo sé que el momento, o mejor dicho, que el esfuerzo es igual a MU Y entre I. Pero como estoy en flexocompresión, a esto hay que restarle el axial, el esfuerzo axial. Entonces, este es el esfuerzo de tracción. De tracción, ¿ya? Entonces dice que cuando el esfuerzo de tracción es menor a 2 raíz de F'C, yo debo de colocar como mínimo, o sea, en otras palabras, la sección debe resistir como mínimo el momento de agrietamiento. ¿Cómo calculo el momento de agrietamiento? Con esta ecuación.
Entonces vamos a asumir que el análisis estructural me dice que el MU en mi placa es 20. Voy a poner un número, ¿ya? Es 20. Al hacer el chequeo del esfuerzo de tracción en mi placa, obtengo pues que ese esfuerzo es menor a 2 raíz de F'C. Entonces, inmediatamente calculo el momento de agrietamiento. Y me sale que el momento de agrietamiento es igual a 40. Entonces, es el doble del momento que me está saliendo en el análisis estructural. Entonces, me dice, la normativa me dice, tú no diseñes con 20, diseña con 40. O sea, tu placa tiene que resistir 40, no 20. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. Ya, entonces esas cosas tienen que tener muy en cuenta cuando ustedes diseñen una placa, ¿no? Ahí está lo que les había dicho del diseño por corte. Ahí está la cantidad de refuerzo que uno debe colocar para el refuerzo horizontal. Estas son las cuantías mínimas de refuerzo en el alma, el refuerzo vertical y el horizontal. Aquí está el diseño por deslizamiento, que hace un ratito lo hemos visto. Y a ver, vayamos a ver las disposiciones reglamentarias para el diseño de placas. Rápidamente. Yo he hecho digamos, una síntesis de todas las normativas que existen para el diseño de placas de concreto armado. Dice, la cuantía mínima, tanto para el refuerzo longitudinal como para el transversal del alma, es de 0.2025. Repito, existen 2 tipos de refuerzo en toda placa. El refuerzo que se coloca en los extremos, que debe ir confinado, y el refuerzo que se coloca en el alma. El refuerzo que se coloca en el alma, uno es horizontal y el otro es vertical. Ese refuerzo va en una capa si se tiene espesores de placa menores a 20 centímetros. Pero si el espesor de la placa es 20 o más, ese refuerzo del alma va en 2 capas. ¿De acuerdo? Entonces dice, la cuantía mínima del refuerzo del alma, tanto el vertical como el horizontal, dice que es 0.2025. Salvo si BU no excede este valor. En cuyo caso, dice que el refuerzo vertical se puede reducir a 0.2012 y el refuerzo horizontal a 0.202. ¿Ok? Sí, ingeniero. Ya está. Mira. Ahora dice, el espaciamiento del refuerzo en el alma, tanto vertical como horizontal, no debe de exceder 40 centímetros. ¿Qué más dice? Debe usarse al menos 2 capas de refuerzo cuando B sub U mayor a 0.53, este número de aquí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que si yo tengo incluso una placa
que tiene espesor, por ejemplo, de 15 centímetros. Entonces, yo podría colocar el refuerzo en el alma en una sola capa. Pero además me dice, chequea esto, si el cortante que está sobre la placa es mayor a este numerito, así sea de 15 centímetros, tienes que colocarlo en 2 capas. Entonces, como yo sé que constructivamente colocar 2 capas en un muro de 15 centímetros es sumamente complicado, yo tengo que volver a hacer el análisis estructural cambiando de espesor al muro, poniéndole 20. Porque, a ver, constructivamente ustedes pongan dos mallas en un muro de 15, ya no entra el concreto. Entonces eso también tienen que ver. Cuando uno diseña, tiene que ver que lo que diseña sea pues posible de construir. Si no, el diseño, por más bien hecho que esté, no sirve. ¿Qué más tenemos por ahí? Dice, el refuerzo en muros estructurales deben desarrollarse o empalmarse para FI en tracción. Ya saben ustedes cuál es el concepto de empalmes, ¿no? Nosotros tenemos, la norma indica hasta 3 tipos de empalmes, pero en la vida real nosotros usamos solamente 2. Dice, el empalme puede ser por traslape, que es el que más se usa. Ese es el traslape. Puede hacerse por traslape mecánico a través de conectores, que es el que se está usando hoy mucho. Y el tercero dice que puede ser soldado, siempre y cuando el refuerzo que usamos sea soldable. Lo que pasa es de que en el Perú no se fabrica acero soldable, acero de construcción soldable. Hace años se estuvo fabricando, pero como era muy caro en relación al acero normal, se dejó de fabricar. Entonces, en el Perú lo que usamos son estos 2. Empalme, traslape, perdón, y empalme mecánico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que los empalmes que se hagan en los muros, tanto del refuerzo que está ubicado en el alma como el refuerzo que está ubicado en los extremos, tienen que cumplir pues, con estas longitudes de empalme, ¿no? Dice además que el cortante B sub U en los muros estructurales no debe exceder este número. Entonces, supongamos que yo obtengo que B sub N es 100. Y el B sub U que actúa en el muro es 120. Entonces, estoy excediendo. El cortante que actúa en el muro está excediendo este valorcito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evidentemente, cambiar la dimensión del muro. Supongamos que tenía un muro que tenía un espesor de 25 centímetros, tendré que ir a un espesor de repente de 30 o 35 para cumplir esto de aquí. O también aquí veo una variable que se trata del refuerzo vertical. También podría aumentar refuerzo vertical. Bien, todas esas cosas hay que chequear. Acuérdense que las placas son los elementos más importantes en el comportamiento sismorresistente de una estructura.
Y finalmente aquí hay un aspecto bastante controversial, ¿no? Porque como que da la idea aquí de que el confinamiento del refuerzo que se coloca en los extremos de los muros es opcional. Y la verdad que en el Perú no es opcional. Nosotros tenemos que colocar confinamiento en los extremos. Entonces, cuando no se coloca confinamiento en los extremos, estamos frente a los denominados edificios de muros de ductilidad limitada. Entonces, esa es la característica de los muros de esos edificios, que no tienen confinamiento en los extremos. Yo quisiera que lean esto con más detenimiento. Nosotros ya no tenemos tiempo para que entiendan adecuadamente ese procedimiento. Aquí, a ver. Otra cosa que me interesa que sepan, yo he visto mucho y creo que es una costumbre que es muy difícil de desarraigar. Miren, una placa bien diseñada, el refuerzo del alma, el refuerzo horizontal del alma, que es el que ustedes están viendo aquí, debe anclar dentro del núcleo confinado. En otras palabras, el estribo debe estar por fuera de ese refuerzo. En la mayoría de las obras, este refuerzo horizontal lo ponen por afuera. Y eso no está bien. Este refuerzo horizontal, repito, debe de anclar dentro del núcleo confinado. Eso hay que tener mucho cuidado. Bien, me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para conversar más de esto, pero bueno, ya se acabó nuestro curso. Eso es todo lo que se ha cumplido con toda el programa, el sílabo del curso, así es que lo único que resta es que tengamos nuestro examen final el próximo martes. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Yo tengo una consulta, un par de Sí, consultas. adelante. Para el caso de placas, ¿también se debe cumplir las cuantías globales entre el 1% y el 6%? No, es otra cosa. No, nada que ver con eso. Solamente las cuantías que se deben de cumplir es en el alma, en lo que corresponde al refuerzo concentrado en los extremos, no, ese refuerzo no tiene que cumplir nada. Lo que debemos de cumplir es lo que les he dicho hace un momentito, que cuando el esfuerzo de tracción es menor a raíz de F'C, la placa debe ser diseñada para un momento mínimo igual al momento de agrietamiento. ¿Ya? En todo caso, la normativa no te da cuantías mínimas, te da más bien un momento resistente mínimo. Ok, ingeniero, una consulta más, por favor.
Sí. ¿Existe alguna relación entre las dimensiones de la placa, entre la base y la altura de la placa, como para considerar las placas? No, no. Lo que existe es un espesor mínimo. Un espesor mínimo. Que está en función de la altura del entrepiso. Me parece que es H entre 20. Tu espesor debe ser mayor, igual a H entre 20. No me acuerdo bien el numerito, pero si pueden verlo ahorita en la norma E060. Me acuerdo algo de ese H entre 20. Entonces, por ejemplo, mi entrepiso tiene 3 metros. ¿Cuánto es 300 entre 20? 15 centímetros. Ah, está. 15 centímetros. Es el espesor mínimo que puedes colocar. Si tú Para la otra colocas... dimensión, ¿Ah? perdón, ingeniero, y para la otra dimensión, o sea, ya digamos que considero una placa de 20 centímetros, ¿a partir de qué distancia? O sea, sería una placa de 20 por 1 metro, digamos, ¿a partir de esa distancia se puede considerar placa? ¿O de repente en una distancia menor ya se puede considerar columna? Ah, esa es una pregunta media capciosa que nadie te la va a responder porque si habría una longitud a partir de la cual tú consideras placa o consideras columna, estaría consignada en la reglamentación, en la norma E060, y eso no hay. ¿Cómo haría para diferenciar una placa de una columna? Normalmente los diagramas de momentos flectores para fuerzas laterales sísmicas de una columna es así. Y los diagramas de momentos flectores para una placa son así, triangulares. Entonces, este sería columna, este sería placa. Es un secretito que te puedo dar, ¿no? Porque que yo te diga, a partir de esto es placa o es columna, no hay, es eso, no existe. Porque si existiera, te lo vuelvo a repetir, estaría en la norma. Te diría, considera que es una placa a partir de que el ancho es, o el largo es 1 metro, o el largo es 1,50 m, ¿no? Pero no existe eso porque es complicado. Entonces, ve los diagramas de momentos flectores para fuerzas laterales, para fuerzas sísmicas. Y en función de eso, puedes decidir quién es placa y quién es columna. ¿De Ingeniero, acuerdo? sí, ingeniero, escuché que, por ejemplo, para conseguir placas, la relación entre la base y la altura deben ser de 1:4, 1:5. También escuché que se puede considerar placa cuando o sea, en la placa se puede admitir los confinamientos en los extremos y que entren al menos unos 3 aceros así del alma, 3 refuerzos verticales en el alma. No, todito eso no tiene ninguna validez, pues, ¿no? Es simplemente un decir, porque no, como te vuelvo a repetir, eso no, si sería cierto, estaría en la norma. Te diría, considera que es una placa cuando el ancho y la altura tiene tal relación. No, pues no existe eso. Nadie te va a decir qué es placa y qué es columna. Ahora, hay casos pues obvios, ¿no? En que cuando yo tengo un elemento que tiene, por ejemplo, tiene 60 centímetros de largo y tiene 30 centímetros de ancho, o sea, ¿podría yo decirte que esto es placa? No, Ya, es columna, esto es obvio, ¿no? Igualito, tengo un elemento que tiene 3 metros de longitud y tiene 0,25 de ancho. ¿Qué es esto?
Placa. Nadie va a decir que es columna, ¿no? Es placa. Ok. Entonces, hay un limbo, hay una zona gris en la que no se sabe si es placa o es columna. Entonces, lo único que te queda es un consejo que yo te doy, es ir a ver el diagrama de momentos lectores. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. No, a ti te felicito porque siempre he visto que en todas las clases has participado. Es una persona que siempre he escuchado su voz, siempre ha estado presto a desarrollar las aplicaciones conjuntamente con el profesor. Y así como tú hay también otras personas, ¿no? Pero bueno, aprovechando de que estás ahí, te lo quería decir. Bien. Muchas gracias, ingeniero, gracias. Ok, estimados jóvenes alumnos, nos estaríamos viendo el próximo martes a las 10:40 para tener nuestro último examen, que son cosas que, como ya saben ustedes, son cosas que se han hecho en clase. No se pregunta nada, absolutamente nada, que no se haya hecho en clase. Y bueno, y se ha hecho todo en clase, ¿no? Porque este es como se habrán dado cuenta, es un curso muy extenso, muy grande. Yo nunca he tenido tiempo ni siquiera para conversar con ustedes, porque si conversaba con ustedes, miren, me ha faltado tiempo, ¿no? Me ha faltado siquiera un par de horas más. Pero desgraciadamente, por ejemplo, la semana pasada pues, hemos tenido feriados, ¿no? Entonces, no se ha podido. Pero bueno, ustedes ya tienen el documento, felizmente que tienen documentos para que ustedes puedan revisar alguna cosa que no esté muy clara. Bien, Winnie, si serías tan amable tomar asistencia. Sí, ingeniero. Aguilar Anco, Presente. Paz Armendáriz, Presente. Arias Nina, Arias Nina, Berríos Quispe, Berríos Quispe, Cáceres Onco, Cáceres Onco, Cárdenas Condori, Cárdenas Condori, Cayo Aucapuma, Presente. Charca Colque, Presente. Condori Choquepata, Condori Choquepata, Condori Gutiérrez, Presente. Condori Ramos, Condori Ramos, Díaz Taipe, Presente. Díaz, Guevara Laura, Guevara, Presente. sí, Mamani Aguilar, Mamani Aguilar, Mamani Choquepata, Presente. Mamani, Presente. Mancilla Guaita, Maquergua Flores, Maquergua Flores, Miranda Cosi, Presente. Monroy Aliaga, sí te he puesto, Monroy Aliaga, Presente, Montoya. Ochochoque Sillerico, Presente. Panibra Cayo, Presente. Pardo Jo, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Parisela Poma, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Puma Chambi, Presente. Riveros Capia, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Riveros Martínez, Rodríguez Ucapuca, Santillana Bernedo, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Sucasaca Miramira, sí, ya te puse, Sugliesuca, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Ticona Chambi, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Tito Quispe,
Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Villaltatica. Villaltatica. Yucra Gómez. Yucra Gómez. Esos son todos, ingeniero. Ya, Winnie, muchas gracias. Entonces nos estamos viendo el próximo martes. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, ingeniero. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.